Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado. Esto es el santuario. Déjenme ver si estoy transmitiendo correctamente. Sí, aparentemente sí. Antes que otra cosa, eh, evidentemente que hay que hacer notar. Miren ya cómo se está espelucando la de esta. Hay que hacer notar que el Instituto del Fraude Electoral, el Instituto Federal Electoral, como los llaman algunos, los medios autocensurados, ha hecho caso omiso de las miles y miles y miles y miles de pruebas en contra de la sistemática violación a la ley electoral por parte sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. Pero eso sí, en este periodo de veda, en este periodo de reflexión electoral, amenaza a ciudadanos, ya no a los partidos, sino a toda persona que haga no nada más propaganda, sino antipropaganda contra candidatos. Bueno, vamos a ser lo más respetuosos de la ridícula ley electoral y esta veda absurda. Ellos dicen que toda conducta a favor o en contra de cualquier candidato en la red se considerará para la nulidad incluso de la elección, para la calificación de esta elección y además será sancionada. Hoy, mañana y pasado las consecuencias están anunciadas supuestamente para todos, obviamente para todos los que no sean del PRI. Nosotros somos un medio de comunicación emergente, un medio de comunicación independiente que no gana un centavo y que simple y sencillamente expresamos y difundimos lo que los medios autocensurados, los medios que también son afines al PRI, al igual que el IFE, no difunden. Hacemos los análisis que ellos no hacen. Esto de alguna manera ha repercutido en el hecho de que el santuario.org hoy, como ha venido siendo en el último mes, en los últimos 2 meses, ha tenido un crecimiento eh, literalmente asintótico. Si ustedes, bueno, de hecho no les exagero, veamos la gráfica. Cuando digo asintótico, insisto, no es una exageración. Verdaderamente es el comportamiento de la gráfica eh, de visitas. Hoy el santuario.org se coloca como una de la página número 205 más visitada del país. Y esto no es nada más, vamos a ver las estadísticas, no es nada más a nivel, bueno, como página independiente y sin comercialización, es la más visitada del país. Aquí vemos la estadística, esto de hecho se ve la cantidad de gente que hay por hora, más o menos los comportamientos por día incluso, pero lo que es muy interesante y a la que yo me quiero referir es esta gráfica. Aquí vemos los inicios del santuario con 61,000 vistas al mes, 175,000, luego llegamos a esta estabilidad de las 300,000 vistas al mes en diciembre de 2011, enero, febrero, y luego vemos este pico que nos despegamos de estos 300,000, de repente 500,000, ¡pum!, de repente 1,000,000 y de repente nos encontramos el mes de junio con más de 4,160,000 visitas en un solo mes. Es, como lo ven, un comportamiento cuasi asintótico, bueno, una manera de dispararse que ni siquiera nosotros nos lo esperábamos. ¿Por qué? ¿Cómo nos podemos explicar este comportamiento de la gráfica? Pues básicamente por lo principal que empezó el santuario, por ser un medio
que nace precisamente para suplir y para llenar ese vacío informativo dejado por los medios autocensurados, los medios que hoy, a pesar de la veda del IFE, de cualquier manera, hacen, ya no, eso sí, no pueden hacer promoción de sus encuestas llenas de números falsos, no pueden hacer promoción descarada de su candidato, ya no vamos a decir cuál, porque afortunadamente todos sabemos cuál es el candidato de las televisoras, cuál es el candidato del IFE. El Instituto del Fraude Electoral escribe ADN político. Eh, es un video bastante interesante que coloca Emisario Luis. Vamos a revisar obviamente varios de los, pues prácticamente todas las entradas que tengamos en el santuario, tratando, y digo la palabra tratando, haciendo las comillas más grandes de Ciro Comes mierda posibles, tratando de no hacer mella de ningún candidato. Vamos a informar como lo hemos hecho todos los días, tomando en cuenta esta amenaza del IFE, ya que todos sabemos que el Instituto Federal Electoral, insisto, hace caso omiso de cualquier violación en la que incurra un partido que ya lo mencioné a un principio y que no, digo, 16,000 entradas en el santuario. Bueno, no 16,000, pero muchísimas, las prácticamente la gran mayoría de este mes demuestran, denuncian, no hacen proselitismo, no están diciendo no, sino ponen en evidencia que el IFE no trabaja más que en contra de los que no apoyan a su candidato. El Instituto Federal Electoral tiene un candidato a quienes no persigue, a quienes no toma en cuenta las violaciones sistemáticas de la ley electoral. Pero amenaza a grupos como el Yo Soy 132 y cualquier ciudadano. Bueno, con eso podemos entender que cualquier ciudadano que agreda a su candidato, pues podemos entender que también va a ser sancionado. Así que nos vamos a ir de puntitas, lo cual, hay que decirlo, es absurdo, porque ¿quién no va a saber cuál es el candidato del IFE? Hay que estar bastante tapado de los ojos, del cerebro, para no darse cuenta quién está favoreciendo el Instituto del Fraude Electoral. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por no violar su dichosa ley, que es una torpeza, que nada más cumplen para quienes les conviene y que, pues bueno, es verdaderamente una burla. Empecé un par de minutos tarde porque quiero publicar esto de las grabaciones en vivo de los streams del cierre de campaña de uno de los candidatos que estuvieron seguidos por santuaristas, pero esta cosa no me permite. Entonces voy a intentarlo nuevamente. Bueno, ahorita que termine lo voy a intentar. Por lo pronto, yo los invito a que revisen el canal de youtube.com/El Santuario, que por cierto se ha disparado también en la cantidad de suscriptores. Era el canal secundario y pronto se convertirá en el canal principal para cómo van las tendencias. ¿Por qué? Porque me gustaría mucho que revisaran el trabajo que hicieron los santuaristas durante el cierre de campaña en el Distrito Federal. ¿Quién sabe para qué candidato? No lo quiero decir, para no vaya yo a violar alguna de estas leyes de este gran mexicano Leonardo Valdés Zurita. Bueno, dice Picachurros, ¿aún tienes miedo? No podemos dejar de tener miedo. El Instituto del Fraude Electoral, el gobierno federal, son instituciones que favorecen solamente a un candidato. Esto no es que lo diga yo, es que está completamente demostrado en, insisto, miles y miles y miles de entradas en el santuario.org que son redifusión de información. En ningún lugar esta veda electoral dice que no podemos difundir. Dice que no podemos invitar al voto y que no podemos o al no voto por uno o más candidatos.
pero en ningún lugar dice que no podemos denunciar su ineficiencia, su ineficacia, además sus preferencias por un candidato. ¿Quién sabe cuál sea, verdad? No sabemos cuál sea. Pura coincidencia que sea el que dije en un principio. Pero bueno, este video que publica aquí Emisario Luis da una idea muy clara del Instituto del Fraude Electoral. Segunda emisión del noticiero estudiantil. Yo soy 132 y me da mucho gusto que parece que se enfocan específicamente en en las estrategias que ya se están planeando por cierto partido político, quién sabe cuál me estoy refiriendo, documentadas en múltiples ocasiones en el santuario, por la jornada, por el grupo de activistas Anonymous, quién sabe a qué partido me estoy refiriendo, véanlo por favor. Estado de shock, industria del narco y la guerra espuria de Calderón. Qué coincidencia y qué vergüenza que una de las candidatas, porque ahí sí no hay manera de hacer nada, lo invitó a Felipe Calderón a ser parte de la PGR y hoy recibe un premio total y completamente injustificado, absurdo, sin sentido, sin razón, de una manera más electorera, que eso sí no lo puede, eso sí no lo debe evidentemente que eso no lo va a castigar Leonardo Valdés Zurita, porque pues, no, es pues al primero con el que empezaron el fraude de hace 6 años. PRI y PAN utilizarán anillo para anular votos. Ya hemos publicado esto, pero bueno, se vuelve a publicar en el santuario, porque evidentemente que esto lo tienen que revisar los representantes de casilla de todos los partidos políticos. No sabemos si solamente lo utilizarán estos dos narcopartidos o van a ser todos. De manera que los representantes de casilla tienen que estar muy abusados. Fíjense lo que voy a hacer. En virtud de que vamos a tratar de eliminar el material que pudiera pensarse que es en contra de un candidato, que aquí hay una tachita. Bueno, vamos a eliminar este lado de aquí, la tercera marcha anti un candidato. Está bien, le eliminamos. Muy bien. Ahí está, ya no está. Obviamente que la nota existe, pero ya no está en página principal. Para seguir con esta hipocresía y esta pantomima que exige el Instituto del Fraude Electoral. El cierre de campaña de Enrique Peña Nieto tuvo a disidentes del PRI que amagaron con votar por Cuadri o por el PRD. Esto en Morelia, Michoacán, al grito de PRD, PRD, disidentes del Partido Revolucionario Institucional ingresaron por la fuerza al pabellón Don Vasco, donde el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, se comprometía a terminar con la violencia. Y se metieron a la brava a decir, pues vamos a votar por otra gente. Estas son noticias, evidentemente que el señor Leonardo Valdés Zurita podría decir, no, pero están haciendo publicidad en contra. Pues ojalá sepa la diferencia entre dar una noticia, digo, el señor es obvio que no la sabe, y hacer publicidad o antipublicidad, pero bueno, regreso en 55 segundos y salud. Miles y miles de pruebas en contra de la sistemática violación a la ley electoral por parte sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. Pero eso sí, en este periodo de veda, en este periodo de reflexión electoral, amenaza a ciudadanos. Evidentemente que hay que hacer notar, miren ya cómo se está espelucando la de esta, hay que hacer notar que el Instituto del Fraude Electoral, el Instituto Federal Electoral, como los llaman algunos, los medios autocensurados, ha hecho caso omiso de las miles y miles de ciudadanos, ya no a los partidos, sino a toda persona que haga no nada más propaganda, sino antipropaganda
contra candidatos. Bueno, vamos a ser lo más respetuosos de la ridícula ley electoral y esta veda absurda. Ellos dicen que toda conducta a favor o en contra de cualquier candidato en la red se considerará para la nulidad incluso de la elección, para la calificación de esta elección y además será sancionada. Hoy, mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado. Esto es el santuario. Déjenme ver si estoy transmitiendo correctamente. Sí, aparentemente sí. Antes que otra cosa,